En tu país, es muy probable que exista la clase baja, así como la clase media y alta. Pero ¿qué tal si te dijera que existe un lugar donde te clasifican mediante un sistema numérico? Suena curioso, pero es así. Te clasifican del 1 al 6, y no hablamos de los juegos del hambre. De hecho, se les conoce como estratos. ¿Qué es este sistema? ¿Por qué dividen a las personas de esta manera? En el video de hoy, conoceremos en dónde se lleva a cabo este sistema, qué fue lo que motivó al gobierno a implementarlo, y qué beneficios reciben cada uno de estos estratos. ¿Estás listo? Comencemos. El sistema de estratificación socioeconómica en Colombia se implementó en 1985, con el objetivo de obtener un perfil demográfico preciso que ayudara al gobierno a identificar qué segmentos de la población debían recibir ayuda económica. Esta iniciativa buscaba optimizar la distribución de subsidios para servicios públicos, como la electricidad, el agua y el gas. En 1991, el gobierno decidió simplificar este sistema debido a la dificultad de determinar con exactitud quienes calificaban para recibir dichos subsidios. El principal reto radicaba en que los servicios eran provistos por múltiples empresas, lo que dificultaba una gestión eficiente. Como resultado, se mejoró el sistema original y se dio lugar a la versión que se utiliza en la actualidad. El esquema se basó en la clasificación de las viviendas en 6 niveles o estratos, que van del 1 al 6. Esta asignación de estratos depende tanto de las características del entorno de las viviendas, como del nivel de ingresos de sus residentes. Elementos como si la calle frente a la vivienda está pavimentada, forman parte de los factores considerados. El propósito principal era que las personas con mayor capacidad económica pagaran tarifas más altas por los servicios públicos, mientras que aquellas con menos recursos pudieran acceder a subsidios que les alivianaran la carga económica. Sin embargo, este sistema ha contribuido a una mayor segmentación social. Las personas de bajos ingresos, asignadas a los estratos inferiores, han sido relegadas a zonas periféricas, completamente alejadas de los centros urbanos. A primera vista, podría parecer una medida justa y útil para ayudar a los más vulnerables. Y es cierto que en muchos países existen divisiones socioeconómicas, pero en la práctica, el sistema ha demostrado tener efectos que van más allá de su intención inicial, perpetuando una segmentación social evidente en las ciudades colombianas. Vaya, esto es muy interesante. ¿Pero qué hace a este sistema diferente al resto? No te muevas, que en breve te lo explico. Te haré un breve resumen general del sistema de estratificación socioeconómica en Colombia. Las personas cuyos inmuebles están clasificados en los estratos 1, 2 o 3 se ubican en la categoría socioeconómica más baja. Este grupo incluye a los usuarios con menores recursos, quienes son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios, lo que significa que las facturas de servicios como el gas, el agua y la electricidad llegan con una reducción en el costo. En contraste, los estratos 5 y 6 agrupan a los individuos con mayores ingresos económicos. Según la normativa legal vigente, estas personas están obligadas a realizar una contribución adicional sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. ¿Y qué sucede con el estrato 4? Los inmuebles clasificados en el estrato 4, que representan un nivel socioeconómico intermedio, no reciben subsidios del gobierno nacional. Asimismo, las facturas de sus servicios públicos no incluyen sobrecostos, sino que reflejan el valor total del consumo mensual, sin ningún ajuste adicional. Creo que es importante explicarte qué es lo que hay en cada estrato. Revisemos qué hay en el número 1. El estrato 1 agrupa a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, donde residen familias con los ingresos más bajos, frecuentemente ubicadas en zonas rurales o urbanas marginales. Estas familias reciben un alto nivel de subsidios estatales para cubrir servicios públicos, como el agua, la electricidad y el gas, y suelen habitar en viviendas construidas con materiales simples o precarios. Además, este grupo en su mayoría habita en la precariedad habitacional, en algunos casos, en hacinamiento. Esto debido a la cantidad de personas que hay en una vivienda. Los residentes del estrato 1 suelen enfrentar importantes barreras en su calidad de vida, como la falta de acceso a una educación de calidad, servicios de salud deficientes y una infraestructura vial en malas condiciones. En el estrato 2, predominan los trabajadores de ingresos bajos, aunque en una situación ligeramente más estable que aquellos en el estrato 1. Estas personas, que generalmente residen en barrios populares, también se benefician de subsidios gubernamentales, aunque en menor proporción.
si bien su estabilidad económica es algo mayor, siguen enfrentando limitaciones considerables, como la falta de acceso a un empleo formal y oportunidades de crecimiento económico. Por su parte, el estrato 3 corresponde a la clase media-baja de Colombia. Las personas en este grupo suelen tener empleos formales y viven en viviendas más consolidadas, al menos en comparación con los estratos inferiores. Sin embargo, debido a la reducción de subsidios, el costo de los servicios públicos es más elevado para ellos. Esto significa que a menudo, las familias de este estrato deben encontrar formas adicionales de generar ingresos para afrontar el aumento en los costos de dichos servicios, lo que puede representar una carga financiera significativa. O sea que si tengo una vivienda dentro de las categorías de estrato 1, 2 o 3, ¿puedo recibir subsidios del gobierno? Es correcto. Ese es el propósito del sistema de estratos. Antes de seguir, te recuerdo que nos ayudarías muchísimo si te suscribes a nuestro canal, si aún no lo has hecho, y activas la campanita de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Continuamos. Es fundamental entender que cada aspecto está interconectado. Aunque se recibe este beneficio, también se enfrentan mayores obstáculos que dificultan el progreso y la mejora económica. Para ilustrarlo con mayor claridad, revisemos los estratos que aún faltan por analizar. Dejando de lado los barrios y los sectores populares, encontramos el estrato 4, que representa a la clase media en Colombia, donde la situación comienza a cambiar. Los residentes de este estrato suelen tener empleos estables, disfrutan de un nivel de vida más cómodo y acceder a servicios de calidad. Las viviendas son más modernas, pero a diferencia de los estratos inferiores, las personas en este grupo no reciben subsidios. Esto significa que sus facturas de servicios públicos no incluyen ni ajustes ni incrementos, pagan exclusivamente por su consumo real. Aunque el estrato 4 ofrece una calidad de vida considerablemente superior en comparación con los 3 estratos anteriores, los costos de los servicios públicos y el mantenimiento de su estilo de vida pueden suponer un reto para muchos, dado a que sus recursos económicos no siempre son suficientes para cubrir todos sus compromisos. Por otro lado, el estrato 5, que corresponde a la clase media alta, agrupa a familias con ingresos elevados, que residen en zonas residenciales exclusivas, caracterizadas por viviendas amplias y bien equipadas. Los habitantes de este estrato no reciben ningún tipo de subsidio y deben pagar tarifas más altas por los servicios públicos, lo que implica un incremento en sus facturas mensuales. A diferencia de los estratos más bajos, las personas en el estrato 5 tienen acceso a servicios privados de salud, educación de alta calidad y otros privilegios que no están disponibles para la mayoría de la población. Y finalmente, el estrato 6 representa el nivel socioeconómico más alto. Las familias de este grupo disfrutan de los mayores ingresos y residen en barrios de lujo, con infraestructuras de primer nivel y servicios de la más alta calidad. Pagan las tarifas más elevadas por los servicios públicos y, al igual que en el estrato 5, no reciben ningún tipo de subsidio. Además, tienen acceso a servicios exclusivos, como seguridad privada, clubes sociales y otras comodidades de lujo. La brecha entre vivir en un estrato 6 y los estratos 1, 2 o 3 es enorme, tanto en términos de calidad de vida, como en acceso a oportunidades y nivel de comodidad. Esto refleja de manera clara la profunda desigualdad económica que persiste en Colombia. Vaya, prefiero vivir en los estratos 5 y 6. Definitivamente, claro, mientras que recibas un buen ingreso, para hacerle frente al elevado incremento de los servicios públicos. Ahora que hemos explorado qué son los estratos socioeconómicos y cómo clasifican a las personas, es momento de analizar las opiniones de la ciudadanía y las medidas que el gobierno ha considerado para abordar esta problemática. En agosto de 2024, Colombia registró un índice de pobreza del 30%, lo que representa una notable mejora en comparación con el 38% de años anteriores. Este avance equivale aproximadamente a 1.6 millones de colombianos que lograron salir de una situación de vulnerabilidad económica. No obstante, en el diario local El País, demuestran que la inequidad se mantiene igual, donde señalan que el perfil de las personas en situación de pobreza monetaria es de $435.375 mensuales, unos $110. Los colombianos que consiguen ingresos superiores a ese monto no figuran en esta categoría. Sin embargo, si se tiene en cuenta que se trata de un país catalogado de renta media,
donde el desembolso de los subsidios y apoyos estatales ha sido inconsistente, el problema se suele agudizar. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Gustavo Petro? Veamos qué es lo que piensa hacer. En octubre de 2023, se presentó una propuesta para eliminar el sistema de estratificación socioeconómica en Colombia. El plan contempla la creación de un registro nacional de ingresos, con el objetivo de mejorar la focalización de los subsidios y potencialmente reducir la carga tributaria. Aunque esta propuesta parece ofrecer una solución, deja de lado factores cruciales, como los gastos individuales y la carga familiar, que también influyen en la capacidad económica de los hogares. El sistema de estratificación socioeconómica en Colombia fue diseñado con el propósito de asignar subsidios a los sectores más vulnerables y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, este objetivo se ha desvirtuado, ya que el sistema ha reforzado desigualdades y promovido la segregación espacial. En la actualidad, la realidad social del pueblo colombiano refleja que esta división ha persistido durante casi 4 décadas, perpetuando la pobreza y fomentando el conflicto social. Este enfoque ha generado diferencias marcadas entre los individuos, quienes son tratados como cifras en lugar de seres humanos, lo que resulta en un alto grado de estigmatización asociado a su estrato socioeconómico. Como consecuencia, muchos han experimentado un deterioro significativo en su calidad de vida. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que es necesario un cambio en el sistema de estratos? ¿Crees que el presidente Petro debería eliminar este sistema tan clasista? ¿O prefieres que se mejore el formato de estratificación? En tu ciudad, ¿en qué tipo de estrato estás, según lo que vimos en esta clasificación? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.